El Salmo 34 dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca, alabaré al Señor con toda el alma. Escuchen, gente humilde, y alégrense también, únanse a mí y reconozcan su grandeza, exaltemos a una voz su nombre. Busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Pasemos al versículo 8. Prueben ustedes mismos la bondad del Señor, dichoso aquel que en Él confía. Ustedes, sus fieles, teman al Señor, pues a quien le teme nunca le falta nada. El domingo pasado hablamos de la primera parte de este salmo, o más que la primera parte, una frase que creo que es muy importante tenerla en cuenta, que es la invitación que hace David a que esta actitud que él tiene de bendecir al Señor, nos unamos todos, porque es lo que hay que hacer. Es una profunda decisión espiritual la que tomó él, bendecir al Señor en forma permanente. Yo creo que lo más fuerte que es esto, en todo tiempo. Porque hay momentos en que bendecimos al Señor porque nos está yendo bien, pero hay momentos en que nos va mal también, porque la vida es eso. Y él dice: en todo tiempo bendeciré al Señor. Y la decisión que dice, que propone a quienes leen el Salmo, que nosotros también bendigamos al Señor en todo tiempo, en todo tiempo. Esta frase de David, si usted ha leído todos los salmos de David y la vida de él, sabe que no es una decisión acelerada, improvisada, sino que es algo que él vivió como experiencia espiritual en su vida. Es una decisión muy reflexionada. Si usted va leyendo los salmos de David, él habla del Señor y él dice: Él es mi ayudador, es mi sostén, mi fuerza, mi escudo, mi defensa. Va dando un cuadro de quién es Dios para él, y creo que culmina acá en este salmo cuando él dice: bueno, ese Dios que hace todas esas cosas por nosotros, lo tenemos que bendecir en todo tiempo. Como decíamos el domingo pasado, la palabra bendecir, que para nosotros significa, de acuerdo al diccionario, alabar, agradecer o ensalzar a alguien, en el idioma hebreo, que es en el que utiliza David, está relacionada con el término rodilla. ¿Por qué? Porque para él bendecir a Dios es inclinarse delante de Dios. Para él bendecir a Dios es tener una actitud de humildad, de sumisión, de adoración. Esto es bendecir al Señor. Por eso utiliza él este término. Y David hace una promesa y dice: únanse a mí y reconozcan su grandeza y exaltemos aún a su nombre. Eso fue hasta donde llegamos el domingo pasado. Era la primera invitación, que nos unamos a Él, que nos arrodillemos ante el Señor y digamos: te voy a bendecir en todo tiempo, todo tiempo. Todos estamos en el mismo camino, que es el camino de la vida. Y cualquiera que haya transitado un poco, aunque sea en el camino de la vida, sabe que no es un camino fácil. ¿Por qué? Porque hay momentos que el camino se desliza fácilmente, y hay momentos en que hay cuestas escarpadas, hay terrenos arenosos, hay grandes vados, y tenemos que pasar por todas esas cosas en nuestra vida. A veces estamos en la cumbre, ¿no? Estamos arriba, eufóricos ante el panorama, la luz, el color y todo eso, y a veces entramos en lo que David llama el valle de sombra de muerte, y tenemos que estar allí. En todo tiempo bendeciré al Señor, esté en el lugar en que esté. Pero hay una segunda invitación, que es a la que quiero referirme hoy. David dice: prueben ustedes mismos la bondad del Señor. Prueben ustedes mismos la bondad del Señor. ¿Qué significa esto? Él utiliza la palabra gustar, ¿no? Es decir, probar, que en la versión del 60 dice gustar. ¿Qué es esto? Bueno, yo no sé nada de cocina. Soy nulo en la cocina. Y muchas otras cosas, pero también en la cocina.
pero Celia es buena cocinera, muy buena cocinera. Entonces cuando ella hace algo, sale con la cucharita y me trae la dosis homeopática. Y me pregunta, ¿le falta sal? ¿Se nota el sabor a limón, de acuerdo a lo que sea? ¿No es demasiado dulce? ¿No es demasiado amargo? Está buscando la experiencia de primera mano. Hace poco hizo un budín y vino con la dosis homeopática a que lo probara, y estaba exquisito. Y al otro día le dije, bueno, ya la dosis homeopática ya comí, ahora un pedazo de eso, ¿no es cierto? No me puedo conformar con la dosis homeopática. Ahora, esto es lo que está diciendo David. Que probemos la relación con el Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos tener un conocimiento teórico de Dios. Si yo digo, Dios es omnisciente, todo lo sabe, es omnipresente, está en todas partes, es omnipotente, todo lo puede, es inmutable, nunca cambia, bueno, todo esto lo sabemos. Y a veces estas cosas que sabemos nos hace creer que realmente conocemos a Dios. ¿Quién puede captar la grandeza de Dios? Todas estas palabras que en la teología se ponen para que uno entienda un poco la naturaleza de Dios, se quedan cortas frente a la grandeza de un Dios que es inexplicable. No se puede captar la grandeza de Dios. Pronto nos damos cuenta que es imposible acercarnos a través del conocimiento ese teórico acerca de lo que Dios es, que no lo capta. Ustedes traigan el más grande y más perfecto manual de teología, ahora tenemos una biblioteca, unos cuantos de ellos, y le va a hablar lo mismo que le estoy diciendo acerca de Dios, todos los atributos, todo eso, pero usted se llena la cabeza con eso, y eso es simplemente conocimiento. Y lo que acá está diciendo David no es que usted diga yo entiendo a Dios, sino yo quiero comprobar esto en mi propia vida. San Agustín, que veía todos estos problemas de Dios, dice, Dios no es nunca lo que usted se imagina o lo que usted cree que entiende. Si usted lo entiende, se equivoca. ¿Por qué? Porque nadie puede llegar a entender y comprender profundamente la grandeza de Dios. Yo creo que las iglesias están llenas de cristianos que conocen teóricamente a Dios, teóricamente, pero no lo conocen experimentalmente en su vida diaria, en su vida cristiana. La fe cristiana no es teoría, no es una gran teoría doctrinal. La doctrina que nosotros aprendemos y conocemos en la Biblia está destinada a que nosotros la practiquemos en nuestra vida, no a que llenemos nuestra cabeza simplemente. Y entonces tengo que aprender a probar, gustar al Señor. Y esto es a lo que nos está invitando David. Ahora, lo primero que uno pregunta es, ¿pero es correcto tratar de experimentar al Señor, de conocerlo? Jesús tenía entre sus discípulos un discípulo que quiso experimentar. Tomás, ¿se acuerdan? Después de la resurrección, él dijo, no, si yo no veo la marca de los clavos, si impongo mi dedo, todo esto, ¿no? Él lo presenta, si no pongo mi mano en su costado, no creeré. Y el Señor lo reprendió duramente, lo reprendió, porque no es la forma correcta de querer probar. Es decir, no es la forma correcta. Y entonces, ¿qué significa probar al Señor, acercarnos al Señor? El Señor iba un día caminando al principio de su ministerio, iba caminando, y nota que hay dos personas jóvenes que vienen atrás. Son discípulos de Juan y lo están siguiendo a la distancia. Y Jesús le dice, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Y ellos dicen, Maestro, ¿dónde vives? Dice, vengan y vean.
Es decir, no hay ningún secreto en todo esto, pero compruébenlo por ustedes mismos. Lo notable es que aceptaron, fueron y se quedaron toda la noche. Jesús les abrió la puerta. Hay una diferencia entre la forma en que Tomás se acerca a probar a Dios y la de estos jóvenes que lo están siguiendo y que van a ser discípulos de Jesús. La diferencia es que Tomás es un incrédulo que quiere confirmar la fe. Él quiere confirmar la fe. Entonces, una prueba. Esa famosa frase, si no lo veo, no lo creo, Si no lo veo, no lo creo. Pero los discípulos que venían detrás de Jesús eran gente creyente que creía en el Señor, que quería conocer algo más del Señor. Es decir, esto es lo que es probar al Señor. Es querer acercarme para saber algo más del Señor. Esa experiencia, esa relación. Hubo un tiempo en que en la escuela se aprendía, ¿se acuerdan? Me acuerdo que en geografía argentina nos enseñaban acerca del río Iguazú, el río Paraná, el río Uruguay, la Mesopotamia y todo eso, y nos hablaban de las cataratas del Iguazú, y entonces teníamos que saber la medida, la altura, los litros que caían por hora y todo, y bueno, y todas esas cosas. Yo tuve que aprender todas esas cosas y me sirvieron mucho en aquella escuela que se enseñaba. Y entonces aprendimos todas esas cosas, los litros de agua que caían por minuto, porque hay que medirlo por minuto, los metros de altura que tienen la catarata. Pero un día fui a la catarata, sabiendo todo ya. Y llegamos con Celia y con Felipe a las cataratas. ¿Y qué pasó? Que yo sabía todo teóricamente, que las había visto en fotos, que las había visto en video, que sabía que era una maravilla la que iba a ver. Pero cuando llegué al lugar, descubrí que yo no sabía nada de las cataratas. ¿Por qué? Porque la experiencia es diferente, porque me acerqué, porque lo vi. El camino para conocerla es larga, uno camina creo que 9 kilómetros en total en todo el día. Pero yo cuando vi eso, no dije cuántos metros son. En ese momento dije cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Y todo el camino, desde allí en adelante, el himno ese resonaba en mi cabeza, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Es decir, todo lo que da la teoría no me lo dio nada. Lo que no me dio la teoría me lo dio ese minuto de práctica, ese minuto donde uno alcanza a entender la grandeza de Dios. Yo puedo aprender teóricamente acerca de Dios, pero esa visión cercana es la necesaria. Por eso Jesús no le dice a los que vienen detrás de él, ¿dónde vives? Y le dijo, miren, yo vivo en tal lugar. No, Jesús le dice, vengan, vean. Es importante que ustedes lo vean de primera mano. Y hermanos, no vamos a poder entender el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la misericordia de Dios, la protección de Dios, hasta que no empezamos a experimentarla en nuestra propia vida. El apóstol Pablo, en la carta a los romanos, nos invita a lo mismo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acercarse al Señor para ser transformado y para comprobar lo que el Señor realmente es para nosotros. David habla aquí por la experiencia. Él tenía conocimientos teóricos de Dios, como todos empezamos teniendo conocimientos teóricos de Dios. Todos empezamos por ahí.
lo había recibido de su familia, de sus padres, que le enseñaron la fe. Lo había escuchado cuando a veces iban al santuario y se encontraban con el sumo sacerdote que les explicaba la fe. Pero llega un momento en que se acerca al ejército de Israel cuando está siendo desafiado por Goliat. Y él dice, yo puedo ir y vencerlo. Y Saúl, que era el rey, le dice, pero sos un muchacho, este es un hombre experimentado en guerra. Y entonces él le dice, no, yo cuando estaba en el campo, cuando era joven, inexperto, cuando venía un león, cuando venía un oso, y se acercaba al rebaño que yo estaba cuidando, yo ya probé esto, y los espanté. El mismo Dios que me sostuvo allí es el que me va a sostener en este momento. Es decir, porque yo di esos escalones, es que ahora puedo hacer esto. Yo pienso cuando leo esto, que si David no hubiera empezado a comprobar la voluntad de Dios cuando se acercaba un oso o un león, nunca hubiera vencido a Goliat. Pero él tenía una experiencia que iba creciendo, era como escalones que se van presentando delante de la vida y que a medida que vamos creciendo, vamos avanzando en nuestra dependencia del Señor. Cuando David dice, prueben ustedes mismos la bondad del Señor, dichoso aquel que en Él confía, está diciendo, tienen que comprobarlo por ustedes mismos. Está diciendo que la dicha de confiar realmente se asienta cuando pasa esto. El Señor le enseñó a sus discípulos a gustar de la bondad del Señor, a experimentar la dicha de la fe. Y lo buscó específicamente para que ellos, en ese momento que lo tenían allí presente, pudieran dar los pasos necesarios para experimentar eso. Cuando Pedro estaba lavando las redes, después de no haber pescado nada durante una noche, al amanecer vuelve a la orilla, empieza a lavar las redes y se acerca el Señor. ¿Qué pasó? Y que no pescamos nada, esta noche no pescamos nada. Y ahora lavamos las redes porque los pescados ya se fueron al fondo, cuando sale el sol se van al fondo, no los podemos alcanzar con las redes, así que estamos haciendo eso. El Señor lo mira y dice, Simón, boga mar adentro y echad la red. Él tuvo que llamar a todos los que colaboraban con él y decir, vamos a ir ahora a pescar. Y todos dijeron, este hombre está loco, en este momento no se saca nada acá. El Señor le dice, echen la red. Y cuando echaron la red, fue maravilloso lo que recogieron. Jesús los convocó en ese momento a una experiencia de fe. Una experiencia de fe. Contra todo lo que sabés acerca de la pesca, hay algo todavía que Dios puede hacer que es superior a todo eso. Pedro experimentó en su vida personal lo que era el poder de Dios. Ahora, él lo sabía, Él me podía contar acerca de Moisés y del poder de Dios, de Josué, de Elías, de Daniel, de todas esas historias. Pero hasta ahí era teoría, Ese día, él experimentó la grandeza de Dios que había experimentado en su tiempo Moisés, Daniel y todo Josué y todos aquellos hombres del pasado. Porque a veces leemos la Biblia y creemos que esto sucedía en aquel momento, en este hombre, y no nos damos cuenta que el Señor está siempre cerca de nosotros y nos está convocando a una experiencia de fe, a gustar la bondad del Señor en nuestra vida. Gustar la bondad del Señor, ver, experimentar la dicha de la fe, de confiar. Pedro tenía que aprender ese día, analizar la realidad teniendo en cuenta la presencia de Dios.
si esta noche no pescamos nada, pero el Señor podría hacer algo diferente. Y muchas veces en nuestra vida decimos, bueno, esto humanamente llegó acá, pero el Señor puede abrirnos una puerta adelante. Puede todavía. Y Pedro comprobó algo que decía David, porque nada falta a los que le temen, nada falta a los que le temen. Pedro reverenciaba al Señor y el Señor fue proveedor de su necesidad. David reverenciaba al Señor y el Señor fue el proveedor de su necesidad. Y él dice, nada falta, nada sobra, pero nada falta al que teme al Señor. Recuerde esto, nada sobra, pero nada falta cuando nos acercamos al Señor. Hace muchos años, en la primera mitad del siglo XIX, una chica escribió un himno que todavía en muchos lugares se canta. Y yo quisiera que las palabras de este himno fueran la oración nuestra esta mañana, la oración de cada uno de nosotros. Ella escribe, cerca, más cerca, oh Dios de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios de ti. Creo en tu gracia que puede salvar. Cerca, más cerca. Cuán pobre soy. Nada, Señor, yo te puedo ofrecer. Solo mi ser contrito te doy. Pueda contigo la paz obtener. Cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz. Y cuando el cielo pueda ascender, ya para siempre conmigo estarás.